el pacto de bendición. Génesis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu pacto, gracias por este pacto de bendición, Señor. Gracias porque tu favor, tu gracia están sobre nuestras vidas. Padre, te pedimos que traigas sabiduría, revelación a nuestras vidas, para que podamos entender tu palabra, Señor, y que esa semilla caiga en terrenos fértiles, Señor. Declaramos que somos terrenos fértiles, donde cae esa semilla y prosperará para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Declaramos que veremos proezas, milagros y maravillas como resultado de esta palabra, Señor, de tu palabra, que nutre nuestros espíritus, renueva nuestras almas y sana nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús yo declaro que soy lo que tu palabra dice que soy, que yo tengo lo que tu palabra dice que tengo y que yo puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Te damos toda la gloria, la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, este tema del pacto de bendición es uno de los temas más trascendentales para todo creyente. El pacto de bendición es un pacto que se denominó el pacto de abundancia. ¿Abundancia en qué? En todas las cosas. Abundancia en salud, abundancia en sanidad, abundancia en prosperidad económica, abundancia en largura de años y de días, abundancia en bienestar, abundancia de armonía familiar, de paz, y abundancia en todas las cosas que representa el reino de Dios aquí en la tierra. Esto es el pacto que Dios hizo desde el principio de la creación con Adán, luego lo confirmó con Noé, ya cuando el ser humano había caído espiritualmente, ya había pecado el ser humano, había muerte espiritual y física. Dios hace un pacto con Noé, Dios hace otro pacto con Abraham, nuestro padre. Ya comenzó a orar conforme a la oración de este pacto, diciendo que Abraham es su padre, diciendo, estamos hablando de un padre en la carne, en el cuerpo, pues para que me entienda, no un padre espiritual. Nuestro padre espiritual es el Dios que creó los cielos y la tierra, y Él nos engendró a través de su palabra. Entonces, este pacto de abundancia representa que usted no se muera a corta edad. Esta enseñanza del pacto de bendición, de la bendición que Dios prometió a Abraham, es que Dios nos da un poder creativo para nosotros ser fructíferos aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Fructíferos en que nos resulten las cosas aquí en la tierra, de que no tengamos por qué estar pasando situaciones complicadas, aunque Satanás venga a traerlas. Vamos a decir lo que dijo el apóstol Pablo: somos más que vencedores en aquel que nos amó, Cristo Jesús. Entonces, no debemos de ser derrotados por Satanás, el diablo. No debemos de claudicar ante los ataques del diablo. Por eso este pacto, este conocimiento del pacto, le va a traer a usted bendición en todas las áreas de su vida. ¿Sabe usted? En todas las áreas. Le dijo el Señor, Génesis 12, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham fue un hombre muy bendito. ¿Por qué fue muy bendito? Porque fue de larga vida, 175 años. ¿Por qué fue bendito? Porque fue muy próspero económicamente hablando. Tenía oro, plata y ganado. Tenía criados trabajando para él. Era el señor de muchas personas. Y no nada más eso, la Biblia no registra que Abraham se enfermó. Este pacto Abraham lo retransmitió a su generación, a su descendencia, que son todos los que estamos en Cristo Jesús. Es decir, Abraham gozó, disfrutó del pacto. ¿Y qué cree que va a pasar con nosotros? Si entendemos el pacto, si actuamos en el pacto, si operamos en este pacto, en los principios del pacto, porque cada pacto que hace Dios está basado en principios. Si yo aplico esos principios como los aplicó nuestro padre Abraham, va a funcionar en mí, así como funcionó en nuestro padre Abraham. ¿Está captando? Entonces, Abraham retransmite a Isaac. ¿Y qué pasó con Isaac? Sembró
en un tiempo de escasez, había hambre sobre la tierra, Isaac sembró y cosechó 100 por uno, dice Génesis 26, lo leímos el domingo pasado, ¿recuerda? Vamos regresando a Génesis 26, capítulo 26, continuando con esta historia. Génesis 26, versículo 23. Y de allí dice, subió a Bérseba, está hablando de Isaac. El versículo 21 dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó el nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Había un conflicto entre personas, creo que eran los heteos. Había un conflicto en que Isaac abrió un pozo para sembrar su tierra, regarla. Entonces lo que hacían estos hombres, como le tenían envidia a Isaac, porque él sembraba y cosechaba al 100 por uno, estos hombres le cerraban los pozos utilizados por el diablo, obviamente, ¿me entiende? Personas utilizadas por Satanás, el diablo, para cerrar o cortar la bendición de Isaac. Sin embargo, nuestro padre Abraham retransmite la bendición ¿a quién? El pacto ¿a quién? A Isaac. Isaac todo lo que hacía fructificaba, ¿sabe usted? Sembró en una tierra en un tiempo de escasez y cosechó al 100 por uno. Pero él fue obediente a la voz del Señor cuando le dijo, no te vayas, quédate aquí y siembra en este lugar. Y sembró y cosechó al 100 por uno. Pero luego vino Satanás queriendo desanimarlo y utilizando a personas para que cerrarle los pozos de agua con las cuales suplía el lugar donde sembraba, para que me entienda. Entonces, en esa misma historia, fructificaremos sobre la tierra. ¿Lo puede declarar usted también? Yo fructificaré sobre esta tierra. 23 dice, Génesis 26, 23, y subió de allí a Bérseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Esa misma frase debe adoptarla usted. Debe entender ese mensaje para usted. Para mí, yo lo recibo. Dios se me aparece y me dice a través de esta palabra, yo soy, ¿qué? 26, 24, miren. El 26, 25, el 24, se le apareció Yahvé o Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿Está captando ese mensaje? Si usted está en Cristo, dice que es descendiente de Abraham y Abraham es su padre. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, te está diciendo hoy en este día el Señor. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Y qué más dice ahí? Te bendeciré. Te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Por qué él multiplica la descendencia? ¿Por qué nos bendice? Por amor, ¿a quién? A Abraham. Él nos bendice por amor a Abraham. ¿Y qué representa que nos bendice a nosotros, descendientes de Abraham? ¿Qué representa que nos bendice? Que vamos a tener abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Pero también representa que nos da un poder creativo para nosotros fructificar a través de nuestras palabras. A través de hablar la palabra que está escrita de Dios con respecto a lo que yo debo de ser, lo que yo soy de acuerdo a lo que está escrito. Está escrito que somos saciados de larga vida. ¿Cómo va a fructificar usted? Hablando lo que está escrito por la palabra de Dios. Pero si usted declara muerte sobre usted, si usted declara enfermedad, pues de algo me tengo que morir, pues esta enfermedad a lo mejor es para la gloria de Dios, a lo mejor mi hijo está enfermo porque Dios así lo dispuso. Si piensa todo eso, olvídese de este pacto, no le va a funcionar, ¿me entiende? Porque es necesario que usted esté lleno de este pacto, del conocimiento de este pacto. Es necesario para cuando llegue la situación difícil, el día malo que habló en Efesios el apóstol Pablo, el día del maligno también eso representa,
Cuando Satanás lo quiera tentar con una crisis financiera, cuando Satanás lo quiera tentar con una enfermedad, usted pueda salir, expulsar de su boca lo que hay en su corazón. Usted no va a hablar, pues yo creo que a lo mejor no funciona eso del pacto, porque mira cómo estoy arruinado. Ese no es problema de Dios, es problema de nosotros, que no hemos entendido ese pacto. Una persona que esté en pacto con Dios, entendiendo este pacto de abundancia, recibiendo el pacto de abundancia, reconociendo que es para nosotros, para mí, diga, reconociendo que es para mí ese pacto, Satanás no puede dañar mi vida, ni mi familia, ni mis finanzas, ni mi salud. Entonces, Génesis 26, como consecuencia de que yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, te dice, no temas porque yo estoy contigo. Fíjense, no temas. Primer cosa que afecta a los seres humanos es el temor al fracaso, es el temor a morir, es el temor a no permanecer sobre la tierra. Pero el Señor dice, tú no temas, yo estoy contigo y yo te voy a bendecir, yo te voy a dar abundancia. Abundancia en todas las cosas que provienen de mí, de nuestro Padre Celestial. Entonces, como consecuencia, dice el 25, edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Cuando nosotros estamos adorando la alabanza, estamos invocando el nombre de Jesús, nuestro Señor, que es Dios mismo que vino y se encantó. Estamos invocando su nombre, reconociendo, cuando edificamos un altar, significa que estamos nosotros ante la presencia de Dios y estamos adorándolo. Eso representa estar en la presencia de Dios y estarlo adorando. Eso es edificar un altar. Entonces, fíjese, y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y ellos respondieron, el 28 dice, ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Los pueblos paganos que estaban obstaculizando la bendición de Isaac, reconocieron esto, mire, lo que dijeron ellos. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hacemos pacto contigo. ¿Por qué cree que los pueblos que le estaban cerrando los pozos para que no fructificara Isaac, por qué cree que querían hacer un pacto con Isaac? Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que Dios estaba con Isaac y que la bendición de Dios estaba sobre Isaac. Todo lo que hacía Isaac fructificaba. Y ese es un simbolismo para la iglesia del nuevo pacto, para los que vivimos en este pacto. Alguien que no permanece en esta tierra porque un cáncer se lo llevó, no está dando los frutos de este pacto, que es en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Y no porque lo critiquemos, ni porque queramos criticar a este hermano que se fue antes de tiempo, pero no conoció realmente el evangelio que Dios le predicó a Abraham. Te bendeciré y serás bendición a través de este pacto que yo haré contigo, Abraham. Entonces ese pacto es necesario que lo conozcamos todos los creyentes que hemos recibido a Jesús y la humanidad entera también. Alguien que se muere a corta edad no es alguien que conoció este fundamento. La iglesia de Cristo debe estar fundada sobre lo que se llama la palabra de Dios. Si alguien se murió antes es porque se fue al cielo, a lo mejor porque era hijo de Dios, pero se fue antes de cumplir lo que Dios tenía destinado aquí en la tierra para que hiciera. ¿Dónde nos necesita más Dios a nosotros? ¿En la tierra o en el cielo? Muchos dicen que no, en el cielo, porque quiere que gente que le adore allá. Le servimos más aquí en esta tierra que en el cielo. ¿Estamos captando? Entonces, los pueblos paganos comenzaron a hacer pacto con Isaac. Va a llegar el momento que las personas puedan ver en ustedes que son hijos de Dios, hijos de pacto. ¿Por qué? Porque van a ver la fructificación de lo que Dios está haciendo en ustedes, en nosotros. Va a ver que usted vive en abundancia de salud, que ya casi no se enferma. Van a ver que usted ora por los enfermos y se ven milagros creativos. Van a ver que Dios está con ustedes. Van a ver que lo que toca en sus manos, en los negocios, en las empresas, en donde usted trabaja, es fructífero. Entonces van a decir, realmente con este hombre o esta mujer está Dios.
Este hombre es un hombre de pacto. Entonces yo me comprometo a hacer un pacto con este hombre o esta mujer. ¿Qué significa hacer un pacto? Decir, todo lo mío te pertenece a ti, por consecuencia te necesito a ti para que administres mi negocio, mi empresa. Te voy a hacer mi socio para que administre mi empresa, porque todo lo que haces tú, así como lo hacía José, que era un hombre de pacto y que a él heredó básicamente la bendición, la abundancia de este pacto, también en José se vio, no nada más en Isaac. Así la gente podrá decir de nosotros lo mismo, a lo mejor no en este momento, pero cuando usted ponga por obra este pacto y transcurran los meses y los años, usted va a ver la gran diferencia entre lo que debió haber conocido antes o conocía antes, entre este pacto que está conociendo a partir de hoy. 2015 es el parteaguas para comenzar a operar en el pacto de bendición y de abundancia. Y habrá gente que venga a hacer pacto con ustedes. Oye, yo veo que todo lo que emprendes tú es fructífero y te está yendo muy bien. ¿Cómo le haces? Me quiero unir a ti. Quiero hacer negocios contigo porque eres una persona fructífera, porque veo que Dios está contigo. Y así en esa época de Isaac, fue un hombre de renombre Isaac, poderoso sobre la tierra, enriquecido en todas las cosas, y no nada más eso, sino que los pueblos comenzaron a hacer pacto con él. ¿Está entendiendo? Porque querían disfrutar del pacto con el que gozaba Isaac. La pregunta es, ¿por qué ellos no recibían el pacto en esa época? Porque no era en ese momento para todos, era para la descendencia que venía a través de Isaac. Pero ahorita en el nuevo pacto, después que Jesucristo muere y resucita, ya todas las naciones que están en Cristo son herederos de ese pacto. Es decir, yo no puedo hacer pacto con otro hermano en Cristo, porque tanto él como yo somos herederos del mismo pacto de abundancia. ¿Está entendiendo? Es decir, le aplicó a él y me aplica a mí, le aplicó a Abraham, me aplica a mí. Isaac se manifestó la abundancia también a mí y a usted también. Pueblos comenzaban a hacer pactos, pero Isaac llega a los 137 años, Génesis 25, 17, Génesis 25, 17, estos fueron los años de la vida de Ismael. ¿Sabe quién es Ismael usted? Exacto. Es hijo de Agar, la sierva de Sara, el medio hermano de Isaac. Entonces, fíjese, ¿qué pasa con Ismael? Génesis 25, 17, estos fueron los años de la vida de Ismael. 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. ¿Qué cree que representa que fue unido a su pueblo? ¿Que se fue al infierno a sufrir o se fue al seno de Abraham? Se fue al seno de Abraham. Pero la diferencia entre Isaac e Ismael era que Isaac vivió 180 años. Ahí usted está notando la diferencia entre la bendición, entre el que está en el pacto de bendición. Isaac vivió 180 años, pero su hermano Ismael vivió 137. ¿Por qué? Porque el pacto de bendición no correspondía para los hijos de la esclava, sino para los hijos de la libre llamada Sara. Los que da hijos no para esclavitud, dice el apóstol Pablo, sino para libertad. Y eso representa el nuevo pacto, ¿está entendiendo? Es decir, los del nuevo pacto somos los herederos de esta bendición, pero siempre y cuando estamos en Cristo Jesús. Esa es la condicionante. Y segundo, que nos alcance la promesa, entendiendo que esa promesa en Gálatas 3, versículo 14, Dios se le hizo a Abraham y a su descendencia. No nada más era para Abraham, era para nosotros. Sin embargo, Génesis 25, 17, estos fueron los años de la vida de Ismael.
137 años y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. O sea, fue salvo Ismael, para que me entienda. Independiente que era un hombre que no venía conforme a pacto, pero se fue al seno de Abraham, con su padre Abraham. Se unió a su pueblo. Sin embargo, no gozó en esta tierra de todo el pacto de bendición que estaba en Isaac. ¿Está entendiendo? Duró menos años que Isaac. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero el pacto se retransmite, obviamente en el viejo pacto se retransmitía de manera patriarcal. Se retransmitía de los padres hacia los hijos primogénitos. Se retransmitía el pacto de bendición. Es lo que quiero que usted me entienda. El primogénito que nació fue Ismael, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero el primogénito conforme a pacto no venía de Agar, sino de Sara. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Si no fue el primero Isaac, pero fue el segundo, ¿por qué recibió el pacto? Porque el pacto no venía en base a una esclava, sino venía en base a alguien libre. Es decir, el pacto no representa a los que están muertos espirituales. A ellos no les va a funcionar el pacto si no se meten a Cristo Jesús. Pero a los que estamos en Cristo Jesús nos pertenece este pacto y lo vamos a disfrutar. Entonces llega el capítulo 28 de Génesis y comienza Isaac ¿cómo se dice? A ceder o a dejar su testamento del pacto. Él recibió la bendición, pero él tiene que dejar un sucesor de ese pacto de bendición y de abundancia. Génesis 28, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Génesis 28, perdón, es el 27. Aconteció, en versículo 1, 27, versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Obviamente esas declaraciones no eran conforme al pacto. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. ¿Por qué cree que comenzó Isaac a dudar del pacto? Digo, estoy hablando de dudar. En esta época, cuando Isaac comienza a retransmitir ya lo que él recibió de su padre Abraham, porque Isaac tenía que dejar un sucesor, ¿me entiende? Cristo nos dejó a nosotros como sucesores de ese pacto de abundancia, pero en esa época Isaac tenía que dejar a un sucesor. ¿Y quién tenía que ser? El primogénito que naciera. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Entonces, mire, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, el problema que ya no disfrutó lo mismo que disfrutó Abraham. ¿Está entendiendo? Porque ya le estaba fallando a sus 137 años la vista. Primero. Segundo, Isaac estaba haciendo unas declaraciones no conforme al pacto de abundancia. Dijo, Génesis 27, se oscurecieron, quedándose en vista sus ojos. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Versículo 2, y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. No era una declaración de pacto. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. ¿Qué quería hacer Isaac? Retransmitir la herencia del pacto que él recibió de su padre Abraham. Pero ¿por qué comenzó a dudar Isaac? ¿Por qué comenzó a decir: no sé el día de mi muerte, ya tengo 137? La mayoría de los eruditos concuerda que tenía 137 años. Ya no sé cuándo voy a morir, no sé si me voy a morir ya, por lo tanto tengo que dejar mi testamento, tengo que retransmitir el pacto de bendición a mi descendiente. ¿Quién tiene que ser? El primogénito. En ese momento era Esaú. Pero ¿por qué comienza a dudar si se iba a morir o no? ¿Por qué cree usted? Porque había muerto su hermano Ismael a los 137 años. ¿Estamos captando?
Había muerto su hermano y él comenzó a dudar del pacto. Viendo la muerte de su hermano, pensó, si mi hermano murió a los 137, entonces ya no me falta mucho a mí para vivir. ¿Qué vino a manifestarse ahí? Los sentimientos, la voluntad, la mente. Los sentimientos naturales comenzaron a operar ahí en Isaac. Él comenzó a verlas con sus ojos naturales, no de acuerdo al pacto, sino con sus ojos naturales. Si su hermano murió, significa que él a lo mejor ya tenía que morir. ¿Me entiende? Vio a su hermano morir y comenzó a desfallecer Isaac, para que me entienda, en ese pacto. Sin embargo, a pesar de que dijo esas palabras, él duró ¿cuántos años más? Murió a los 180. Sáquele 137 contra 180. Estamos hablando ¿cuánto? 43 años más vivió después de que él comenzó a opinar o a decir que él a lo mejor ya se tenía que morir y tenía que retransmitir el pacto de bendición, la abundancia sobre su hijo Esaú. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenía que retransmitírselo a Esaú? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Muy bien, estamos entendiendo eso, ¿verdad? Que Isaac comenzó a dudar del pacto. Comenzó a dudar, ¿por qué? Porque vio la muerte de su hermano Ismael a los 137 años. Aproximadamente tenía la misma edad, un poquito más Isaac. Jacob, primogénito, igual que Esaú. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuenta la historia en el versículo Génesis 27, versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he ido a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Es decir, el pacto de bendición, la pregunta es, hasta esa época, hasta esa fecha, ¿quién era el merecedor del pacto de bendición? ¿Esaú o Jacob? ¿Por qué Esaú quería la bendición? Si Esaú días antes o meses antes la había vendido a Jacob, ¿sí sabe que la había vendido? No le importó esa bendición, porque ahora la quería. Vamos a regresar a Génesis 25. ¿Por qué Rebeca estaba atenta y le dijo a Jacob, oye, tu papá quiere bendecir a tu hermano Esaú? Rebeca sabía una promesa que Dios había dado, de una palabra de sabiduría que Dios había dado a ellos. Y era esta, mire, Génesis 25, versículo 21. Dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, el mismo caso de Abraham, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, es decir, tenía gemelos. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, el uno será más fuerte que el otro pueblo. Pero aquí viene una frase que le da Dios a Sara y le dice, ¿el mayor servirá a quién? ¿Qué representa que el mayor iba a servir al menor? Que el menor era el Señor que iba a tener el dominio, para que me entienda, del pacto de bendición, del pacto de abundancia. El que iba a disfrutar el pacto de abundancia representaba que iba a señorear. ¿Y ese era quién? Jacob. El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. ¿Quién era el primogénito según el Viejo Testamento? ¿Quién era el primogénito que salía de la matriz del vientre de las mujeres? El primogénito era el primero que abriese matriz, así dice la ley de Moisés. El que abriese matriz, es decir, el que saliera primero es el primogénito. Pero aquí había un dilema, porque los dos eran gemelos, estaban 2 unidos en un vientre. ¿Me entiende?
En conclusión, los dos eran primogénitos porque los dos estaban en el mismo vientre. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, mire, fíjese bien. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, dice el 24, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Es decir, salió un mono güero. No, no es cierto. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. ¿Sabe usted a qué edad se casó Isaac? A los 40 años. Así es que jóvenes y jóvenes, cásense a los 40 años, ¿cierto? A los 40 años, pero ¿por qué hasta los 70 tuvo a sus gemelos? Duró 30 años creyendo esta mujer por la bendición, por la oración y la manifestación de la fructificación de Dios sobre su vientre. 30 años, porque se casó a los 40 y a los 70 tuvo los hijos. ¿Está entendiendo? Isaac tenía 70 años. Se casó a los 40, que dice que duró 30 años esperando la promesa. 5 años más que su papá Proxé. ¿Está entendiendo cómo los hombres de fe son aquellos que son constantes en esperar la manifestación de Dios? Y muchos creen que Dios se va a manifestar. Es que si estamos escuchando el pacto de abundancia, sembré en el reino y mi multiplicación ya tiene que estar esta semana que entra, hermano, ya. Y si no está esta semana que entra es porque Dios a lo mejor no se va a manifestar en mi vida. Y eso que están hablando del pacto, de la palabra de fructificación, a lo mejor no me aplica a mí, no es cierto, nunca sucedió, y ya desmayan y se retiran del evangelio. Porque quieren que Dios se manifieste cuando ellos quieren. ¿Está entendiendo? Este hombre duró 30 años esperando la promesa. Aunque vivimos en un pacto establecido, dice el apóstol Pablo, sobre mejores promesas. ¿Qué significa? Que no va a durar 30 años usted, pero tampoco va a durar una semana en que se manifieste lo que usted está esperando. ¿Está entendiendo? Es para que no desmaye, es de acuerdo a la fe exactamente. Es para que no desmaye y diga, pues ya no funciona eso. Y muchos se desmoralizan, pierden, su fe se debilita, en lugar de dar gloria a Dios, se debilita su fe y se cumple lo que dijo Jesucristo. Hay diferentes tipos de terrenos. Hay unos terrenos que caen en pedregales, hay otros que caen en buena tierra, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, viene Satanás a perseguirlos, viene Satanás a probarlos, viene Satanás a influenciarlos. Entonces, cuando viene todo eso, dice que desmayan y, en pocas palabras, se salen de lo que está estipulado en la palabra. Son terrenos que reciben la palabra con gozo, pero cuando viene la tribulación y la persecución de Satanás, dice que esos terrenos, esas personas desmayan, para que me entiendan. Nosotros no debemos de ser esos terrenos. ¿Estamos de acuerdo en eso? 30 años duró Isaac. Ahora estamos en un mejor pacto. Son menos años, pero usted no desmaya antes de tiempo. Si no le funciona esto, mi hermano, si no les funciona esto del pacto, aquí que lo estoy oyendo, vaya donde vaya, puede ir a Estados Unidos donde están los billetes verdes, olvídelo, no le va a funcionar en ningún lado. Lo único sustento que nos puede a nosotros funcionar es lo que Dios estableció a través de Cristo Jesús, en su palabra, sea aquí o sea en China. ¿Me entiende? No se trata de lugares ni de congregaciones, ni se trata de ciudades ni de países. La bendición de Dios está hasta en el lugar que se piense que es más poco fructífero, ahí se manifiesta la bendición. No depende de lugares, ni de ciudades, ni de países.
No depende porque en Estados Unidos manejen dólares, le va a funcionar más. No, olvídese. Muchos de ellas se están regresando a México. ¿Por qué? Porque hubo crisis ahí por el lado de California. Estados Unidos entró en crisis, empezaron a cerrar negocios y se están regresando nuestros paisanos. Entonces no depende del país, depende de la fe que tengamos y la confianza en lo que Dios estableció en su palabra a través de este pacto. Si ya no les funciona esto, ya no les va a funcionar nada. Con todo respeto se los digo, si a mí no me funciona esto, el pacto, no me va a funcionar nada. Ni donde vaya, ni lo que haga me va a funcionar. Si no capto este mensaje, ¿me entiende? Este mensaje que les estoy predicando hoy, le ha funcionado a muchas personas. A nivel mundial, le ha funcionado y ha enriquecido a muchísimas personas. No podemos ser la excepción nosotros, ¿me entiende? Entonces, mire, Génesis 25, versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que representa, ¿qué representa el nombre Jacob? ¿Qué ha escuchado usted de ese nombre? Jacob, el nombre Jacob, muchos dicen que es el suplantador, ¿verdad? El suplantador o el engañador, supuestamente. Pero el nombre de Jacob, fíjense, es un nombre que representa el suplente. Si uno falla, ya hay un suplente. Si usted no acepta este pacto, ya habrá otros que lo aceptarán y vendrán a la bendición. ¿Está entendiendo? Representa también a nosotros como iglesia. Yo rechazo este pacto. ¿Qué va a pasar? Hermano, yo quiero ser mejor un cristiano donde voy a una iglesia y me estén doblegando y me estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Prefiero ir a una iglesia donde me digan cómo vestirme y cómo pintarme y cómo arreglarme como mujer. Prefiero ir a una iglesia donde el pastor siempre me esté hablando que no peque. Prefiero ir a una iglesia donde me digan que entre más pobre agrado a Dios. Está usted en su libre elección de hacerlo. Todos tenemos libre albedrío. Pero la noticia es que no le va a funcionar el pacto. No le va a funcionar. Entonces, fíjese bien. Cada uno de nosotros decidimos. ¿Me está entendiendo? Yo le estoy dando la información para que usted decida si la acepta o la rechaza. Usted decide el estar enfermo toda la vida o vivir en salud divina. Nosotros decidimos, no es Dios. Dios nos da su palabra y a través de ello nosotros decidimos. Elige, pero Dios nos da un consejo en Deuteronomio 30:19, elige la vida. Es decir, elige la bendición, hijo, no seas soncito, mijito. Elija la bendición, lea Deuteronomio 30:19. Dice, elijan ustedes la vida, para que vivan ustedes y su descendencia. ¿Me entiende? Eso dice en Deuteronomio 30:19. Lo de soso es una palabra griega que representa salud, bienestar, prosperidad. Eso representa la palabra soso. Entonces, estamos de acuerdo que en Génesis 25 había gemelos, pero un gemelo salió agarrado del talón del otro. ¿Por qué cree que Jacob salió agarrado del talón? Diciendo, yo también soy primogénito. Ya dentro de un vientre estaban diciendo que ya era primogénito Jacob. Y ya Dios estaba diciendo que uno iba a respetar, iba a recibir, iba a anhelar el pacto de bendición. Y había otro que le iba a importar un bledo ese pacto, como fue Esaú. ¿Me entiende? ¿Qué significa bledo? Para nuestros amigos colombianos, bledo representa que le iba a importar un comino. ¿Qué es comino? ¿Qué es comino? Que le iba a importar cero. Entonces entendamos esto. Este hombre salió agarrando el talón de Esaú porque ya anhelaba desde el vientre ese pacto. Anhelaba la bendición,
Pero este solamente es para los que creen, para los que desean y anhelan ese pacto. Pero aquellos que critican, no, pues que, o que piensan que tienen que estar toda la vida pobres, que entre más humildes le agradan más a Dios, que la enfermedad glorifica a Dios, etcétera, no van a poder tomar esto. Esto lo tomamos a través de la fe, ¿me entiende? Y la fe es como dijo el Señor Jesucristo, que solamente los violentos arrebatan el reino. Aquellos que desean operar en ese reino, solamente los violentos o valientes, que es la misma palabra. ¿Qué significa ser un valiente? Que llega Satanás con una enfermedad. Ay, Dios mío, pues yo creo que es para tu gloria esta enfermedad. Llega la enfermedad y una dolencia. Ay, Dios mío, yo creo que es una prueba de Dios. Llega la enfermedad. Ah, pues yo creo que Diosito me está moldeando su imagen. Llega la enfermedad. Ah, pues yo creo que esta enfermedad a lo mejor es porque me porté mal. La recibo porque soy merecedor de ella, porque me porté mal. Mucha gente no se cree digno inclusive de sanar, menos de prosperar económicamente. Solamente los valientes arrebatan este pacto. Los demás deciden y se quedan en la situación donde están. Y yo creo, fíjese, 2015 es un año impresionante. Y de aquí en adelante es el parteaguas para que comiencen a funcionar las cosas en la vida de usted. Génesis 25, este hombre dice, salió su hermano, versículo 26, y su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que significa el suplente. ¿Por qué Dios pone un suplente? Porque hay alguien que va a rechazar ese pacto, y otros van a venir a arrebatarlo. Por eso siempre va a haber suplentes. Alguien Dios envió para un ministerio de un apostolado a nivel internacional aquí en México, de palabra de fe, pero él rechazó ese pacto, él rechazó ese llamado, y Dios va a utilizar ¿a quién? A otro. Siempre Dios tiene a otros que pueda utilizar. No somos indispensables en el reino, por lo tanto Dios utiliza a otros, ¿me entienden? Siempre Dios va a utilizar a personas dispuestas a arrebatar el reino. Regresando al Génesis 27, perdón, en el mismo Génesis 25, perdón. Génesis 25, versículo 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, tejía chales, le ayudaba a hacer la comida a su mamá, barría, trapeaba en casa. Era un joven delicado, para que me entienda. Y el otro era un hombre fuerte que se iba al campo a cazar. Y aquí se ve la preferencia de Isaac sobre Esaú. Versículo 28, y llamó Isaac a Esaú, porque comía, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué cree que Rebeca amaba a Jacob? Porque ya había recibido una palabra profética de que el mayor servirá al menor, así el menor será el superior, para que me entienda. El menor será el heredero del pacto, el menor es el que siempre ha querido, anhelado este pacto de abundancia, el menor. Pero Isaac, que si Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué? Imagínense todos los días que usted tenga 2 hijos y uno le traiga carnita asada así. Papá, mamá, vengan a comer. Papá, ven a comer porque hoy voy a hacer costillitas de venado a la leña, con una salsa roja y unas tortillas de harina, estilo Sonora, con una salsa mexicana, tomate, cebolla y chilito. Y luego unos nopalitos dorados ahí, en las brasas. Todo, imagínense, cazaba este hombre y le preparaba sus filetes a su padre.
Y Isaac lo amaba mucho por eso. Es decir, había una preferencia de Isaac sobre Esaú. Pero aparte, era el primogénito. ¿Sí estamos de acuerdo que era el primogénito? Desafortunadamente, pero había otro que anhelaba esa primogenitura. Es decir, los dos debieron haber sido los primogénitos porque eran gemelos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Desafortunadamente uno salió primero que el otro. Y luego, versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, de ahí vienen los edomitas. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. ¿Qué representaba vender la primogenitura? ¿Qué cree que representaba? Si se lo traduzco al nuevo pacto, vayas a Hebreos 12. Mire, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, en el versículo 22, Hebreos 12, 22 y 23 dice: sino que se habéis acercado al monte de Sión, está hablando de nosotros, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y luego dice el 24, a Jesús el mediador, el 23, nos hemos acercado, es lo que quiere decir Pablo, que nos hemos acercado a través de la salvación. ¿Nos hemos acercado a quién? Nos hemos acercado al monte Sión, y luego dice a la ciudad de Dios, la Jerusalén, es decir, somos ciudadanos del cielo, para que me entiendan, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero dice también que nos hemos acercado a la congregación de ¿qué? De los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿De qué está hablando? Que somos nosotros los primogénitos. Ya no existe el unigénito Hijo de Dios. Jesucristo como unigénito vino a la tierra y murió por nosotros con la finalidad de que Dios se reprodujera. ¿Reprodujera qué? Hijos. Por lo tanto, ya no hay unigénito, ahora son primogénitos. Todos somos primogénitos de Dios, ¿me entiende? Ya no hay acepción de personas para con Dios. Todos somos igual delante de Dios. Todos tenemos los mismos beneficios y derechos en Cristo Jesús. Ahora somos primogénitos. Representa que individualmente Dios no ve a cada uno como: este es mi hijo primogénito, el primero. ¿Me entiende? Ya no existe segundo, ya no existe tercero. Ahora somos primogénitos. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera que ese primogénito dice que lo sembró en las profundidades de la tierra, y al resucitar juntamente con Cristo nos resucitó a nosotros. Por consecuencia somos los primogénitos en este nuevo pacto. Ya no hay segundo ni hay tercero, todos tenemos los mismos derechos legales. Primogénito, diga: yo soy primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque usted resucitó, salió de entre los muertos espirituales y fue renacido a través de la palabra sembrada en su corazón. Ahora tiene un nuevo nacimiento espiritual y Dios lo considera usted como primogénito. Este es mi primogénito Melanie, este es mi primogénito Benjamín. Dios así dice, ¿me entiende? Este es mi primogénita Elvira, este es mi primogénita Gaby, y así sucesivamente con cada uno de ustedes. Este es mi primogénito Sergio. Dios lo ve en lo individual como primogénito. Entonces regresamos a Génesis 25. ¿Qué era lo que estaba vendiendo o le estaba pidiendo Jacob que le vendiera? La primogenitura. ¿Qué representaba? La primogenitura, ser el heredero de todas las cosas. Génesis 25, 31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: en ninguna manera, yo soy el ungido de Dios. ¿Qué dijo Esaú? Todo lo contrario.
Dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Es como si usted dijera: ¿de qué me sirve la salvación? ¿De qué me sirve ser hijo de Dios? Me va igual que el mundo. Estoy igual que el mundo. El mundo está enfermo, yo también estoy enfermo. Mis dolencias no me dejan las riumas. El mundo está igual y yo estoy igual. ¿Para qué quiero ser un cristiano hijo de Dios? Hay muchos creyendo eso. A lo mejor usted no, pero hay muchos que nos van a ver por internet creyendo eso. Porque en el cristianismo tradicional hay muchos hermanos enfermos que se han muerto de cáncer, de diabetes, y que están con su diabetes. Y no lo digo de manera crítica, sino de dolor, de ver cómo ellos, a pesar de que son primogénitos y herederos de todo ese pacto de abundancia, sin embargo todavía viven en esa situación de falta de fe y de conocimiento en lo que Dios hizo a través de este pacto. Entonces fíjese bien. Dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Era un hombre desechando el pacto, desechando ser el primero que merecía la herencia de abundancia. Y dijo Jacob: júramelo en este día. ¿Y Esaú qué hizo? Él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Vendió qué? La bendición. ¿Vendió qué? El pacto. ¿Vendió qué? Ser el heredero de ese pacto. Eso es lo que fue lo que vendió Esaú. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él se lo tragó y bebió hasta quedar hasta atrás. Y se levantó y le importó un bledo lo que Dios decía en su pacto. ¿Está entendiendo? Se lo parafraseé a un lenguaje natural de la actualidad. O sea, le importó el pacto. Como muchos dicen y no creen en la sanidad, y dicen: eso de la sanidad fue para los primeros 100 años. Ya hoy la sanidad no existe, hermanos. No existe en nuestra denominación, no creemos eso. ¿Ellos qué están haciendo? Les está importando un bledo, están desechando el pacto, la primogenitura, están desechando la herencia. ¿Está entendiendo? Otros dicen: tengo que ser pobre porque Jesucristo fue pobre y toda la vida entre más pobre Dios me quiere más. Suena muy bonito, pero es antibíblico, satánico, diabólico, como lo dijo el apóstol Pablo. ¿Están desechando qué? Lo que Jesucristo hizo por ellos, hacerse pobre para que ellos fueran enriquecidos. Y así sucesivamente hay personas que rechazan este pacto, como Esaú rechazó el pacto, la primogenitura. De tal manera, estamos de acuerdo que Esaú ya la había vendido, ¿eh? No era el merecedor de esa bendición, pero Jacob la procuró, la anhelaba Jacob. Usted debe anhelar esto. Ya es el primogénito usted, pero debe anhelar ¿qué? La bendición, el pacto de abundancia, lo debe de anhelar, porque ya es de ustedes como herencia, ya se los dio Dios. No desechen, no rechacen este pacto de abundancia que representa abundancia en todas las cosas. No rechacen la larga vida, no rechacen la sanidad, no rechacen la salud, no rechacen la prosperidad financiera, no rechacen lo que representa este pacto. No rechacen el pacto, el poder para fructificar sobre la tierra. ¿Me entienden? Génesis 25. Se cumple lo que está escrito en el 23. El mayor servirá al menor. Y vamos a terminar con esto. Hebreos 12. ¿Qué representa? ¿Qué significa menospreciar la primogenitura? Hebreos capítulo 12. En el versículo 16. No sean ustedes como este mal ejemplo de Esaú. Sin embargo, usted va a encontrar que al final los dos hermanos se aman, se reconcilian y se dan un abrazo y un beso. Pero eso no representaba que Esaú ya había perdido toda la bendición. ¿Me entiende?
Hebreos capítulo 12. Y aquí viene estipulado en el versículo 15. Mira bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No debemos de actuar, o sea, ese no es un ejemplo para nosotros, Esaú. Y Dios, a través del Espíritu Santo, a través de boca del apóstol Pablo, dice que fue un fornicario y profano. ¿Qué significa fornicar? Fornicar significa, en el ámbito natural, significa cuando un hombre se va con otra mujer, o una mujer se va con otro hombre, eso es fornicar. Y en este caso, ¿qué fue lo que hizo Esaú al fornicar? Desecho lo que viene de Dios y agarro lo que viene de mi amigo el diablito. ¿Me está entendiendo? Rechazo la salud que viene de Dios y digo que de algo me tengo que morir, que viene de Satanás. Rechazo la prosperidad financiera que viene de Dios y digo que tengo que ser pobre toda la vida porque le agrado más a Dios así. Rechazo la larga vida sobre la tierra y digo que de algo me tengo que morir porque Dios me quiere llevar al cielo antes de tiempo, porque Él necesita un cantor, sobre todo porque canto bien hermoso aquí en la tierra, me quiere llevar al cielo. Hay unos que cantan como la chimoltrufia y luego dicen que Dios se los quiere llevar porque ocupa un cantor más allá, por el amor de Dios. Va a decir, Señor, déjenlo en la tierra más tiempo. ¿Quedará un cantor más allá del cielo, Señor? Olvídese, permanezca sobre la tierra porque eso es parte del pacto. Rechaza lo que viene de Dios por aceptar lo que viene de Satanás, el diablo, porque eso me enseñó mi líder, mi pastor, mi ministro, el obispo, el curita. Rechazan lo de Dios por aceptar lo que viene de una religión que hace, a lo mejor Satanás, el diablo, metió esa idea. ¿Está entendiendo? No seamos como Esaú, fornicarios. No seamos como Esaú, profanos. ¿Qué significa profano? Que a pesar de que Esaú conoció ese pacto de bendición por su papá Isaac, a pesar de que él era el heredero de toda la abundancia, él tenía que vivir largura de años y de días. A pesar de todo ello, Esaú, ¿qué fue lo que hizo? Le importó un bledo. Le importó cualquier cosa, el pacto, la herencia y la abundancia. De todos, ¿qué dijo? De todos me voy a ¿qué? A morir, como diciendo, mira, a lo mejor me va a atropellar un camello el día de mañana, no sé. Y muchos rechazan la larga vida en la tierra. Pues a lo mejor, hermano, no sé si el día de mañana saliendo a esta reunión yo me vaya a morir. No sé lo que Dios tiene destinado para mí. A lo mejor me corresponde morirme el día de mañana. O a mi hijo lo va a atropellar un camión. Hay muchos que tienen ese concepto porque creen que de Dios viene la muerte. ¿Alguien que cree que de Dios viene la muerte habrá conocido este pacto? No conocen este pacto. Y hablo sobre un sistema de enseñanza que se ha recibido. No estoy hablando contra los pobres hermanos que están metidos ahí. ¿Me entiende? Usted ámelos a ellos. No estoy hablando en contra de ellos. Estoy hablando de un sistema de conocimiento, de una religión, de un sistema de conocimiento religioso acerca de lo que Dios es. Y ya concluyendo con esto, profano, ¿qué significa? Que profanó, en pocas palabras, un pacto. ¿Qué significa profanar? Violar un pacto. ¿Qué significa profanar? Traspasar un pacto. No lo quiero yo, Jacob, quédate con él. Y Jacob siempre procuró ese pacto. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado.
Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí sabe que él procuró con lágrimas? Ese pacto después le pesó en su corazón. Al principio no le importó, pero después le pesó en su corazón. ¿Está entendiendo? Romanos capítulo 9. Quería llenar la panza, exacto. Romanos capítulo 9. Y voy rapidito en esto para concluir. Romanos capítulo 9. Mire qué dice ahí en el versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, dice una traducción. Pero yo quiero que entienda que Dios no aborreció a Esaú. En una traducción que es la castellano antiguo o la Biblia latinoamericana 95 dice, la escritura, elegí a Jacob y rechacé a Esaú. Lo que hace Dios cuando alguien rechaza este pacto, solamente Dios los rechaza a ellos. No los aborrece, no los odia, para que me entienda. Solamente los rechaza, significa que quedan destituidos de la gloria de Dios. Quedan destituidos de la manifestación del pacto, quedan destituidos de la bendición y de la abundancia, para que me entienda. No es que Dios los deje de amar, solamente los rechaza. Para que usted lo entienda de esa manera. Génesis 26, versículo 34, ya me lo terminamos. Y cuando Esaú era de 40 años, Génesis 26, a ver, versículo 34, dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. La historia, ¿qué es lo que señala esa historia? La historia señala que Rebeca, la mamá de Jacob, que amaba a Jacob y que entendía que el mayor iba a servir al menor, y el menor iba a ser el heredero del pacto, porque lo iba a procurar, porque lo iba a anhelar. Estamos hablando de Jacob. La mamá que conocía que Jacob anhelaba el pacto, que a Esaú no le importaba. La mamá que conoció que Esaú vendió la primogenitura y vendió el pacto. Entonces dice Isaac, dice la historia que llegó y se puso piel velluda para que confundir a Isaac. Si es cierto que a lo mejor engañó a su padre Isaac, como usted lo puede ver ahí, si es cierto, pero suplantador no significa engañador, significa un suplente, porque alguien rechazó el pacto, hay un suplente siempre que va a recibir el pacto, ¿me entiende? De tal manera que llegamos al Génesis 27, versículo 23. Dice que Isaac no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Qué fue lo que hizo después de eso Jacob? Su mamá le dice a Jacob, yo te voy a ayudar para que prepares el corderito que quería tu padre Isaac. Le llevaron el corderito, comió, su padre Isaac bebió, es decir, hizo fiesta para poder entregar la primogenitura. Hizo fiesta para entregar el pacto de bendición. De tal manera dice que bendijo a Jacob, pensando que era Esaú. Llega Esaú, le prepara lo mismo y le dice, ahora yo soy Esaú. Y le dice Isaac, ¿sabes qué? Me engañó Jacob, me dijo que él eras tú y por lo tanto lo bendije a él. Y luego dice, versículo 19, Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío, al cordero o al animalito que iba a sacrificar? Versículo 21, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora, te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac lo palpó, etc. Entonces, versículo 23, no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Ahí recibió Jacob la bendición, porque sí es cierto que estaba engañando a su padre, pero él era el merecedor. En otras palabras, el que estaba engañando a su padre era Esaú. Porque Esaú, a pesar de haber vendido el pacto, haber vendido la bendición, haber vendido la primogenitura, todavía quería recibirle engañando a su padre. ¿Está entendiendo? Y Jacob, de una manera u otra, ayudado por su madre, la recibió. Entonces dice, versículo 27, y Jacob se acercó, le besó, olió a Isaac el olor de sus vestidos, le bendijo diciendo, mira,
el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo. ¿Qué representa el rocío del cielo? Toda la fructificación y la abundancia que pueda haber aquí en la tierra, del cielo, aquí en la tierra. Todo lo que hay en el cielo, usted lo disfrute aquí en la tierra, ¿me entiende? De las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvanse pueblos y naciones, se inclinen ante ti. ¿Qué significa? Que vamos a señorear. Como debería señorear Jacob, también nosotros señoreamos aquí en esta tierra. Sírvanse pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti, hijos de tu madre, maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. La misma bendición que recibió Abraham estaba recibiendo Jacob. Más adelante, dice, versículo 36, Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo que has guardado bendición para mí. Dice Jacob, tomó mi bendición. Jacob ya no era merecedor de la bendición. 37, Isaac respondió y dijo Esaú, aquí yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos, del trigo, del vino, he provisto. ¿Qué pues te daré ahora a ti, hijo mío? Es decir, no existen 2 bendiciones, para que me entiendan. Por eso le decía Esaú, bendíceme también a mí. Y le dice Jacob, ya no te puedo bendecir, en pocas palabras. Y Esaú respondiendo a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición? Le pregunta, Padre mío, ¿no tienes más que una sola bendición? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. ¿Qué representa eso? Ya no era la bendición que provenía de un pacto. Si bien es cierto, lo bendijo Isaac a Esaú, pero con una bendición no de pacto, ¿me entiende usted? Usted va a encontrar personas que no tienen a Cristo bendecidas económicamente, ¿me entiende? Pero no es la bendición del pacto. He aquí será tu habitación, grosura de la tierra, del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Es decir, el que no está en un pacto con Dios y no pertenece a este pacto de bendición, porque no está en Cristo Jesús, si bien es cierto, está viviendo a través de sus propias fuerzas. Si bien es cierto, obtiene bendición. Si bien es cierto, Esaú obtuvo bendición financiera, económica, de bienestar, pero no era la bendición que provenía del pacto que Dios prometió de abundancia a Abraham, nuestro padre. Conclusión general, dice Hebreos, Malaquías, capítulo 1, ya termino con esto. Cuando tengo oportunidad de leer Hebreos 11, ahí viene que Isaac bendijo a Jacob, por la fe bendijo a Jacob y Esaú. Si bien es cierto que recibió bendición Esaú, pero no era la bendición del pacto. ¿Entiende? Mire, vamos a Hebreos 11 rapidito antes de Malaquías. Hebreos 11 rapidito, dice, así lo encuentro por ahí. En el 20, por la fe bendijo Isaac, ¿a quién? A Jacob. Estamos de acuerdo que lo bendijo, ¿verdad? Pero también dice a Esaú. ¿Bendijo a quién? ¿A Jacob? Y Esaú. Pero hermano, usted me está diciendo que Esaú fue rechazado, fue desechado del pacto. Y Jacob lo bendijo. ¿Por qué? La bendición que recibió Jacob a través de Isaac no fue la misma que recibió Esaú a través de Isaac. Le dijo, vas a tener bienestar, va a haber rocío de los cielos sobre tu vida, grosuras del campo, etcétera. Pero el pacto y la bendición que tuvo Jacob no fue la misma que tuvo Esaú, ¿me entiende? No fue lo mismo. Tan es así que Esaú actuó tan mal que Dios le dijo a Jacob, Dios le dijo, más bien Isaac le dijo, ve a conseguirte hijas de tal lugar. Y Esaú hizo todo lo contrario.
a los pueblos de Canaán que no querían relación con ellos, Isaac con las hijas de ellos fue y se metió Esaú. Hizo todo lo contrario a lo que su padre quería. Es decir, el pacto, a pesar de que los dos recibieron bendición, pero el que recibió la bendición del pacto fue Jacob, no fue Esaú. Obviamente, como era hijo de Isaac, Isaac también lo bendijo, pero no surtió los mismos efectos que la bendición que viene a través de la abundancia que Dios prometió como un pacto de fructificación para todos los que estemos en Cristo Jesús aquí en la tierra. Usted va a ver a personas que no tienen a Cristo. Usted, ¡ay, qué bendecido está! La está yendo muy bien en su negocio, ¿sí o no? ¿Lo ha visto? ¿Sí o no? Pero ellos no tienen garantizado la larga vida sobre la tierra. No tienen garantizado la sanidad de un cáncer. No tienen garantizado la prosperidad que viene de Dios, que enriquece y no añade tristeza. Muchos están ricos, tienen hijos drogadictos. Muchos están a lo mejor enriquecidos, están en salud y todo, pero están divorciados. Muchos están bendecidos económicamente, tienen salud y todo, pero sus hijos los odian. Es decir, no es una bendición de pacto. ¿Está entendiendo? Por eso la bendición de nosotros es la que viene en Proverbios capítulo 10. Es aquella bendición que enriquece, pero con ella no está añadida una tristeza. ¿Me entiende? Dios lo bendice en abundancia y esa abundancia representa que le da todas las cosas, pero no va a venir una tristeza con ello. Esa es la diferencia entre un pacto, el pacto de Esaú, la bendición que le dio Isaac a Esaú y la bendición que viene a través de la abundancia, de la bendición que viene a través del pacto abrámico, que es nuestro padre Abraham. Esa es la gran diferencia, porque estamos en Cristo Jesús y aparte no vamos al infierno. Y las personas desafortunadamente que viven en salud y les está yendo bien económicamente, desafortunadamente si mueren sin Cristo van a un lugar de sufrimiento. ¿Está entendiendo la diferencia entre la bendición que dio Isaac a Jacob y Esaú? Note la diferencia. Nunca haga lo que hizo Esaú, porque esa bendición que recibió de Isaac no nos corresponde a nosotros. Es decir, como prospera el sistema del mundo, no tengo que prosperar yo. Es diferente el sistema del mundo al sistema de Dios. El sistema del mundo dice acumula para que tengas más, y el sistema de Dios dice siembra para que Dios te lo multiplique. ¿Está entendiendo la diferencia? Eso es, y póngase de pie. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Él quiere la abundancia en todas las cosas. ¿Qué mejor ejemplo que el ejemplo de Isaac bendiciendo a sus dos hijos, Jacob y Esaú? Padre, te damos gracias. Gracias porque somos herederos de ese pacto, Señor. Gracias por mostrarnos los dos tipos de bendición que dio Isaac, Señor. Gracias porque nosotros estamos en la bendición del pacto que dio a Jacob. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho los primogénitos, herederos de ese pacto, Señor. Yo soy, diga, primogénito, y me corresponde la herencia de ese pacto de bendición, de abundancia que Dios prometió a Abraham, mi padre, y a su descendencia. En el nombre de Jesús, yo desato eso sobre mi vida, la declaro, la recibo. Y así como Isaac lo hizo sobre Jacob, yo también lo recibo, Señor, en este día. Recibo la abundancia de ese pacto. Recibo ello porque soy la primogénito. Mi nombre está escrito en los cielos. Soy heredero de ese pacto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo me comprometo, mi Padre, a recibir ese pacto, a actuar y operar en el nombre de Jesús, porque yo sé que tu parte ya la hiciste, Señor, y mi manifestación de este pacto está ya a las puertas. La manifestación de ese pacto está ya próxima para mí, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo actúo en fe, como actuó mi padre Abraham, como actuó Isaac, Señor,
Yo espero la manifestación de esa promesa. En el nombre de Jesús declaro que soy fructífero. En el nombre de Jesús, en ese pacto comienzo a desatar y a fructificar en ello. En el nombre de Jesús, yo no rechazo, Señor, como Esaú, la primogenitura. Yo no la rechazo, Señor, porque ello conlleva mi salvación, conlleva, Señor, mi salud. Declaro que mi cuerpo vive en salud, porque ese pacto representa largura de años y de días. Ningún cáncer podrá afectar mi cuerpo en el nombre de Jesús, porque soy heredero de ese pacto. Me declaro de larga vida en el nombre de Jesús sobre la tierra. Mi descendencia declaro que es poderosa en el nombre de Jesús. Yo anhelo esa manifestación del pacto, Señor, porque soy parte de él. Yo no rechazo ese pacto, Señor. Es mío, Padre, es mío. No lo venderé por ningún plato de lentejas, Señor. No lo venderé porque es mío. No lo rechazaré, Señor, porque es mío. Me pertenece, porque en Cristo Jesús ya tengo la salud, porque Él se hizo enfermedad. Ya tengo la prosperidad económica, porque Él se hizo pobre siendo rico, para que yo fuera enriquecido. No rechazo la salvación celestial del nuevo nacimiento, porque Jesucristo llevó los pecados por mí. Yo no rechazo la larga vida sobre la tierra, porque Jesucristo fue de corta vida y fue mi cordero sustituto. Yo me declaro en el nombre de Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, aquí en la tierra. Que los rocíos del cielo se manifiesten aquí en la tierra. Que el cielo sea traído a la tierra y manifestado en mi vida. En el nombre de Jesús comienzo a operar en ese pacto. Te doy gracias, Señor, por este ejemplo de Jacob, porque él anheló desde el vientre de su madre la primogenitura. Anheló todo ese pacto, Señor, toda la bendición que proviene de ti, mi Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esa sangre derramada del nuevo pacto, que está establecido sobre mejores promesas. Si Isaac duró 30 años para que su esposa concibiera, si Abraham duró más de 20 años para que su esposa concibiera, yo declaro que este pacto está establecido sobre una mejor promesa que mi padre le dio a Abraham. Y eso significa que Dios agiliza los tiempos en el nombre de Jesús. Los años se convertirán en meses, los meses se convertirán en días, los días se convertirán en horas, las horas en minutos, y mi Padre, que es el dador de todo lo bueno, manifiesta su gloria de este pacto de abundancia sobre mí. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor, por ese pacto. Gracias, Padre. Yo soy heredero, es mío, me corresponde. Y está a las puertas de mi vida en el nombre de Jesús. Si viene alguien enfermo, quisiera orar por ustedes para que Dios manifestara el poder sanador de este pacto. Alguno trae una dolencia.